Buenos días o buenas tardes. Con esta última parte vamos a dar por concluidos los conceptos a desarrollar en inmunología en la unidad 7. Esta última charla se va a referir a las inmunodeficiencias primarias. Nosotros sabemos que la integridad del sistema inmune es esencial para defendernos de los microorganismos potencialmente patógenos o de sus productos tóxicos. Defectos en uno o más componentes del sistema inmune puede conducir a desórdenes severos que pueden llevar hasta la muerte del individuo. Estos defectos se conocen como inmunodeficiencias. Estas inmunodeficiencias se pueden clasificar en dos tipos: las primarias, que son mayormente hereditarias, y las secundarias, que son las más frecuentes y que se desarrollan como consecuencia de algún otro factor. Por ejemplo, el consumo de drogas o radiaciones, la infección por el virus del HIV que ustedes estudiaron o van a estudiar en esta unidad, la malnutrición, las endocrinopatías, las quemaduras o la edad avanzada. En relación a las inmunodeficiencias primarias, que son las que vamos a desarrollar en esta clase, hay algunos conceptos que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, no son tan raras como se pensaba antes, ni tampoco son solo familiares. A veces se detectan en la edad adulta y su debut no se relaciona con las infecciones oportunistas, sino con el desarrollo, por ejemplo, de alguna enfermedad autoinmune. Pueden estar implicados más de un gen, y si bien muchas están ligadas al cromosoma X, muchas otras tienen un patrón de herencia autosómico dominante. En esta diapositiva podemos ver, en relación a la edad de presentación, cuáles son las edades más frecuentes. Y podemos ver que el 80% de las inmunodeficiencias primarias presentan síntomas en la primera infancia. Sin embargo, fíjense que hay un 10% de estas enfermedades que debutan entre los 5 y los 16 años y otro 10% en los mayores de 16 años. Según el sexo, son más frecuentes en varones. Recordemos que muchas están ligadas al cromosoma X y que la relación hombre-mujer es de 2 a 1. Podemos hacer una clasificación de las inmunodeficiencias primarias en tres grandes grupos. El primer grupo tiene que ver con los defectos de la respuesta inmune adaptativa. Dentro de estos defectos podemos encontrar inmunodeficiencias predominantes de anticuerpos, inmunodeficiencias combinadas u otros síndromes de inmunodeficiencia bien definidos. En la respuesta innata vamos a poder encontrar deficiencias a nivel de los fagocitos o a nivel del sistema complemento. Y la última categoría tiene que ver con las inmunodeficiencias que confieren susceptibilidad a infecciones particulares. Por ejemplo, la susceptibilidad a infecciones por micobacterias. Dentro de estas categorías hay varias inmunodeficiencias que nosotros no vamos a desarrollar en esta clase y que ustedes, si quieren, pueden consultar algún libro para poder identificarlas. En esta diapositiva podemos ver las 10 señales de alarma que nos pueden hacer sospechar de que estamos ante una posible inmunodeficiencia primaria en un niño. Tampoco las vamos a leer todas, pero fíjense que en un niño que tenga 4 o más infecciones de oídos nuevas en un año, podemos sospechar de una inmunodeficiencia primaria. En un niño que tenga 2 o más infecciones de sinusitis graves en un solo año, también podemos sospechar de inmunodeficiencias primarias. Antecedentes familiares de inmunodeficiencias primarias también nos pueden orientar. Dificultad para aumentar de peso y crecer normalmente. En fin, 10 señales de alarma que tenemos que tener en cuenta porque podemos estar ante una posible inmunodeficiencia primaria.
Pero también dijimos que un 10% de estas inmunodeficiencias primarias pueden aparecer en la edad adulta. También entonces hay 10 señales de alarma que tenemos que prestar atención para poder identificar una posible inmunodeficiencia primaria en un adulto. Por ejemplo, 2 o más infecciones de los senos nasales en un año en ausencia de alergia, una neumonía por año durante más de un año, una diarrea crónica, por ejemplo, con pérdida de peso, infecciones virales recurrentes y, por supuesto, algún familiar con alguna inmunodeficiencia primaria. En esta diapositiva podemos observar cómo es el abordaje diagnóstico para poder determinar si una persona padece o no de una inmunodeficiencia primaria. Muy importante es la historia familiar. Recordemos que muchas son hereditarias, entonces la historia familiar nos puede ayudar mucho en este diagnóstico. La edad de comienzo de estos procesos infecciosos que se van reiterando. El tipo de microorganismo que es el causante de la infección. Lo vamos a ver en la diapo que sigue, que dependiendo de cuál sea el déficit en el sistema inmune, hay un predominio de un determinado patógeno que puede ocasionar las infecciones. La exploración física, por supuesto que es importante. El tamaño de los ganglios, la presencia del vaso, algunas características faciales. Hay algunas inmunodeficiencias, si ustedes investigan, que tienen que ver con algunas características faciales particulares. Y por supuesto, pruebas de laboratorio que vamos a mencionar un poquito más adelante. En esta diapo podemos ver que dependiendo entonces de cuál sea el déficit o en qué rama del sistema inmune esté en la deficiencia, si es en la respuesta humoral que se relaciona con los anticuerpos, si es en la respuesta celular, si es en el sistema inmune innato, las personas van a padecer infecciones por determinados tipos de patógenos, ya sea predominantemente por bacterias extracelulares, por virus, hongos, parásitos o micobacterias. Fíjense, en el caso de las deficiencias de los linfocitos B, predominan las infecciones por bacterias celulares o por virus, principalmente enterovirus. ¿Por qué? Porque para estos tipos de patógenos es importantísima la respuesta de anticuerpos. En el caso de deficiencias de los linfocitos T, observen que las infecciones pueden deberse a mucha más cantidad de patógenos. Pueden deberse a bacterias extracelulares, virus, hongos, parásitos unicelulares y micobacterias. Recordemos la importancia de los linfocitos T. Los linfocitos T CD4 foliculares ayudan a los B, los linfocitos T helper 1 ayudan a los macrófagos, los linfocitos T citotóxicos destruyen células infectadas por virus o por patógenos intracelulares, los linfocitos T helper 2 ayudan a las infecciones por hongos o por parásitos, los T helper 17 también ayudan a las infecciones por hongos. Es decir que, dependiendo de en qué rama de la respuesta inmune esté la deficiencia, las infecciones se van a producir por diferentes tipos de patógenos. En el caso de las células NK, las infecciones van a ser predominantemente debidas a virus, por ejemplo, a virus del grupo herpes. Si tenemos deficiencias de monocitos o macrófagos, principalmente vamos a experimentar infecciones por bacterias extracelulares. Si hay deficiencias a nivel de los polimorfonucleares, bacterias extracelulares y hongos. Y si hay deficiencias del sistema de complemento, principalmente cocos, gram positivos y gram negativos. Es decir que el tipo de patógeno que esté causando la enfermedad nos puede orientar para definir qué tipo de inmunodeficiencia está padeciendo este paciente. En relación a las pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar, hay una que es muy simple, que es el hemograma, con recuento y fórmula. En el hemograma podemos observar cómo están las poblaciones celulares. Podemos ver si hay linfopenia, neutropenia, neutrofilia, eosinofilia. Si aparecen granulaciones citoplasmáticas anormales, podemos observar si hay anemia y si hay trombocitopenia. Esto es un análisis muy sencillo que lo puede hacer cualquier laboratorio.
Sin embargo, es muy importante que siempre tengamos a mano los valores de referencia, es decir, los valores de todos estos tipos celulares dependen de la edad del individuo. Entonces, un valor obtenido en el laboratorio no se puede considerar aisladamente. Es importantísimo tener en cuenta la edad y los valores normales para cada edad. Por eso, en esta diapositiva ustedes tienen dos tablas en las cuales van a poder encontrar los valores normales de estas células en las distintas edades. También es importante el dosaje de las inmunoglobulinas séricas. En esta tabla también les coloqué los valores normales para las inmunoglobulinas, la IgG, la IgA y la IgM, con las distintas edades, y fíjense que hay un dato interesante. En el caso de los neonatos recién nacidos, tenemos un nivel de inmunoglobulina G elevado. Fíjense que es más elevado que a los 3 meses, que a los 6 meses y casi que a los 12 años. ¿Por qué? Porque esta inmunoglobulina G que estamos dosando en este recién nacido es la inmunoglobulina G que proviene de su mamá. Es la inmunoglobulina G que atraviesa placenta. O sea que hay que tener cuidado, ¿sí?, con este valor. Hay que prestarle atención porque esta inmunoglobulina G todavía no es del bebé recién nacido, es de la mamá. También se pueden cuantificar las subpoblaciones linfocitarias a través, por ejemplo, de citometría de flujo. Podemos identificar las distintas poblaciones identificando marcadores de membranas que son propios de cada subpoblación. También todas estas poblaciones tienen valores normales y eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de poder hacer un diagnóstico. Estos valores normales los vamos a poder apreciar en la diapositiva que sigue. Entonces observen que para cada población linfocitaria que tiene un determinado marcador de membrana, ¿sí?, y que se pueden identificar a través de la citometría de flujo, hay valores normales a tener en cuenta. Importante, no leer un valor diagnóstico aislado, sino leerlo y compararlo con los valores normales esperados para cada edad. En las últimas diapositivas que quedan están los estudios que se pueden hacer para identificar las inmunodeficiencias primarias dependiendo de qué rama de la respuesta inmune esté afectada. Por ejemplo, si está afectada la producción de anticuerpos, los estudios que podemos hacer para diagnosticar esta inmunodeficiencia humoral es dosar las inmunoglobulinas séricas, dosar algunas subclases de la inmunoglobulina G, hacer un recuento y perfil de diferenciación de los linfocitos B, usando por ejemplo citometría de flujo, determinar la presencia de anticuerpos específicos. Esto se realiza para poder identificar si el individuo que ha sido inmunizado ha respondido a esos agentes vacunales. Se puede medir la respuesta de anticuerpos frente a esos antígenos y también se pueden estudiar las isohemaglutininas. Recordemos que son los anticuerpos contra los determinantes del sistema ABO. Podemos estudiar los niveles de anti-A y anti-B y eso nos puede dar una idea de cómo está respondiendo el sistema inmune del individuo. Y para ponerle un nombre y un apellido a la inmunodeficiencia es importante estudiar las mutaciones. Esto ya no se puede hacer en un laboratorio común, necesita laboratorios especializados, donde podemos estudiar algunas moléculas que están afectadas en estas inmunodeficiencias primarias, como por ejemplo la proteína tirosinquinasa de Bruton, la cadena Mu o la IgA-alfa. Acá podemos ver cuáles son los estudios que se pueden realizar para
Definir una inmunodeficiencia primaria que está relacionada con la inmunidad celular. La inmunidad celular hablamos de los linfocitos T. Entonces se pueden determinar y cuantificar linfocitos T y subtipos de linfocitos T también por citometría de flujo, usando anticuerpos específicos para los distintos marcadores. Se pueden realizar pruebas de hipersensibilidad retardada a distintos alergenos, como son pruebas que se hacen a nivel de piel, como las pruebas parecidas a las pruebas de alergia. Se pueden estudiar la proliferación celular in vitro, es decir, ver si los linfocitos de ese paciente proliferan frente a determinados antígenos. También se puede estudiar la producción de citoquinas de esos linfocitos. Y finalmente, para ponerle el nombre y apellido a la patología, estudiar mutaciones en diferentes proteínas que pueden estar afectadas. Por ejemplo, algunas proteínas que tienen que ver con la traducción de señales, como la SAP70, la JAK3 o las RAG1 y RAG2. Y por último, en las dos últimas diapositivas podemos ver qué estudios se pueden realizar para evaluar la inmunidad innata. Por ejemplo, podemos evaluar la función de los fagocitos y la función del sistema complemento. En relación a los fagocitos, podemos estudiar los mecanismos microbicidas que dependen del oxígeno, podemos determinar cuantitativamente la expresión de moléculas de adhesión, estas son importantes. Hay algunas inmunodeficiencias que tienen que ver con una menor expresión de estas moléculas. Podemos estudiar la movilidad de estos fagocitos, la actividad de las enzimas intracelulares que participan en la degradación de los patógenos, evaluar la vía de traducción de señales, sobre todo del interferón gamma y de la interleuquina 12, y también estudiar mutaciones que tengan que ver con moléculas asociadas a la actividad de los fagocitos. Con esto volvemos a repetir, le ponemos el nombre y el apellido a la patología. Y por último, los estudios que tienen que ver con el sistema complemento, donde podemos cuantificar algunos componentes del sistema complemento, como por ejemplo C3, C4, C1 estearasa, y también podemos determinar la funcionalidad del complemento, es decir, su actividad lítica a través de una prueba que se denomina la CH50. Es decir, podemos evaluar a través del laboratorio todas las ramas del sistema inmune, tanto la respuesta adaptativa como la respuesta innata. Y en la respuesta adaptativa podemos evaluar la producción de anticuerpos y el funcionamiento de los linfocitos T, que son importantísimos en montar una respuesta inmune. Hay un montón de inmunodeficiencias primarias, hay una clasificación importante y están afectados distintas moléculas. Sin embargo, lo importante es que ustedes en esta instancia puedan detectar señales de alarma y puedan aproximarse a lo que se puede realizar para hacer un diagnóstico. Bueno, con esto concluimos todos los temas relacionados a inmunología en la unidad 7. Cualquier consulta se dirigen a mi correo electrónico. Muchas gracias por la atención.